Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos confeccionando una blusa con recogido al frente. Aquí ya tengo listo el patrón básico que se los había enseñado a hacer en un video anterior. Aquí tengo la parte delantera y la parte de atrás de la blusa. En la parte de atrás no le hice la pinza de corrección aquí en la espalda porque es una blusa corta, entonces la voy a dejar así, tal cual, sin la pinza. Esta blusa la voy a hacer de 50 centímetros de largo, así que eso es lo que tiene el patrón. Lo primero que vamos a hacer es a marcar el escote, la profundidad de escote. La van a medir de esta forma, para este caso son 23 centímetros. Y vamos a cerrar la pinza para dibujar el escote. Este escote llega más o menos hasta la mitad de la sisa. De esta forma ustedes miran si lo quieren un poquito más arriba, más abajo. Si lo hacen más arriba en la sisa, la manga también les va a quedar más arriba. Si lo hacen un poquito más abajo, la manga les va a quedar bastante caída porque el trayecto de la sisa queda más corto. Yo en este caso bajé 10 centímetros desde el hombro, pero ya ustedes miran cuánto quieren bajar. Aquí vamos a hacer una pinza a lado y lado. Voy a utilizar la pinza del hombro para hacer la pinza del escote. En caso de que ustedes estén utilizando otro patrón, de pronto con la pinza en el costado y no tengan esta pinza de hombro, entonces le hacen una pinza al escote de 2 centímetros. Incluso si la persona tiene el busto bastante grande, pueden hacer la pinza hasta de 3 centímetros. Corregimos la curva del escote porque ella se descuadra cuando hacemos la pinza y la dibujan por la línea que queda arriba, porque si la hacen por la que queda en la parte de abajo les puede quedar muy escotado. Y bueno, aquí en la sisa, en la línea del escote, voy a entrar 1.5. Esa corrección la hacen para que ahí no les vaya a quedar eso como muy colgado y les quede un poquito más cerrado. Entonces, volvemos a dibujar la sisa de esta forma, eliminando el 1.5. Y lo siguiente que vamos a hacer es un traslado de pinza. La pinza del hombro y la pinza del talle la vamos a trasladar hacia el centro del patrón porque ahí necesitamos amplitud para luego fruncir. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el patrón aquí en esta parte que es donde necesitamos el drapeado o el fruncido y luego cerramos la pinza del hombro. Recuerden que ya en este caso tendríamos que cerrar la pinza por la nueva línea que hicimos para la pinza del escote. Cerramos también esta del talle. Aquí cortamos por la mitad de la pinza para poder cerrar en la parte de arriba y en la parte de abajo y vamos a abrir hasta el final pero sin terminar de cortar para poder abrir bien y tener una buena amplitud. Aquí en el centro voy a hacer otra línea para abrirla también y que nos quede el drapeado igual aquí en todo este espacio. Entonces vamos a utilizar otro papel y van a dar la amplitud que ustedes deseen. Lo fijan con cinta y terminan de unir las partes que quedaron aquí en los espacios que abrieron. En la parte de arriba queda con curva, entonces así les debe quedar. Y cuando hagamos el recogido en esta parte, el patrón va a tener su forma original y ahí nos va a quedar con la figura en el busto que necesitamos y todo lo demás. No voy a cortar la parte del escote aún porque en un papel aparte voy a sacar la manga. La voy a sacar directamente de aquí, de la sisa. Entonces fijan el patrón delantero con una cinta en un papel y van a subir 1 centímetro en el hombro para hacer una línea recta, larga. Subimos 1 centímetro para que no nos quede esta línea como tan inclinada, entonces por eso subimos el centímetro en el hombro. Luego de aquí de este punto hacia el final de la línea van a marcar el largo de la manga. Para este caso le voy a dar 35 centímetros, pero la pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. Y hacia la parte de abajo escuadran y sobre esa línea marcan la mitad del contorno de manga, que deben tomarla justo en ese punto donde termina la manga. Y bueno, ahora en esta parte de arriba, como ya saben que el escote va aquí en la mitad de la sisa, simplemente lo terminamos hasta aquí, hasta el centro de la manga, pero que no les quede como en V, sino redondito, porque como la manga va al doblez, luego en esta parte debe quedarles redondito. Entonces por eso utilizamos esta parte de la regla y aquí en este punto vamos a marcar donde empieza la manga y marcamos también en la parte donde termina la sisa. Sacamos la manga completamente y ahora ya que tenemos la manga ya marcada, entonces sí podemos cortar el escote del patrón delantero. Bueno, ahora vamos a tomar el patrón delantero y lo vamos a girar para poder hacer la curva en esta parte de la manga. Deben hacer esto para evitar que se haga una bolsa y ahorita les muestro dónde se hace la bolsa. Pero antes vamos aquí a marcar en este espacio. Recuerden que habíamos entrado 1.5, entonces lo vamos a hacer también aquí en la manga para que nos quede igual. Volvemos a hacer esta curva por el 1.5 que acabamos de marcar y cortamos por donde acabamos de marcar. Y el objetivo de esa curva que hacemos en la manga es evitar una bolsa que se hace justo en esta parte. Cuando ustedes se ponen la blusa, ahí se les sale una cantidad de tela. Entonces, cortando la manga de esta forma, evitamos que se haga esa bolsa. Marcan esta parte de arriba de la manga para que sepan que va doble. Va cortada al doblez de la tela para que salga completa.
Para la parte de atrás vamos a tomar la sisa delantera y la van a marcar exactamente igual en la parte de atrás. Recuerden que aquí en la parte de arriba deben ubicarla dejando aquí el 1.5, o sea, no lo van a poner en toda la orilla de la sisa trasera, sino 1.5 más adentro para que ya ahí les quede eliminado. Y de esa forma también queda la sisa igual a la parte delantera. El escote lo pueden hacer así recto en la parte de atrás o lo pueden hacer ovalado como ustedes lo deseen. Y la misma manga sirve para ambos lados porque la curva de la sisa es del mismo tamaño tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Cortamos en la tela que estoy utilizando es una popelina stretch y vamos a cortar dejando aumento para costuras. Aquí en esta parte dejé 1.5 porque ahí necesitamos coser y vamos a pasar una tira, entonces necesitamos ese espacio. En la parte de atrás dejé 3 centímetros en el centro para poner una cremallera y marcar la pinza porque esta la vamos a confeccionar en la tela. Con el resto de tela la vamos a poner en 2 y luego la vamos a volver a doblar. De esa forma queda en 4 para sacar las dos mangas al mismo tiempo. Y aquí en el doblez vamos a ubicar la parte donde dice centro doble. Y como es una manga que va a quedar ancha, entonces le van a dejar espacio en el centro lo que ustedes deseen. Yo le dejé 7 centímetros, serán en total 14 porque va doble. Y para la parte de abajo también tiene que quedar más larga la manga para que al recoger con el elástico ella pueda subir y quedar del tamaño original. Entonces hice así, la corté, lo bajé un poquito, dejé un espacio de 10 centímetros en el centro y aquí abajo iría el elástico y ya cuando suba ella les va a quedar así como abullonada. Y también cortamos una tira, esta está al ancho de la tela, es para la orilla del escote y otra para recoger al frente. Y bueno, aquí en la parte delantera de la blusa vamos a filetear estas dos partes por separado en la orilla. Y en la parte de arriba vamos a poner un sesgo, entonces voy a coser de esta forma a 1 centímetro de la orilla estirando un poquito esta tira. La blusa va con el revés de la tela hacia arriba y el derecho de la tira va hacia abajo. Yo la corté al ancho de la tela porque esta tela tiene un poquito de elasticidad, entonces por eso no lo corté al sesgo. Cuando lo hayan cosido, entonces vamos a doblar 1 centímetro y volvemos a doblar de esta forma, tapando la costura que acabamos de hacer y cosemos por la orilla y les debe quedar de esta forma. En esta parte hacia el centro de la blusa dejamos que la tira salga 1 centímetro porque esto lo vamos a doblar luego para tapar ese pedacito de ahí, entonces lo dejan así. En la parte de atrás cosemos las pinzas, pasamos la fileteadora aquí en el centro en ambos lados y pasamos una costura de arriba a abajo como de unos 10 centímetros y lo demás lo dejamos sin coser para poner la cremallera. Abren la costura de la parte de atrás de la blusa, la planchan y vamos a poner un sesgo en la parte de arriba así como lo habíamos puesto en la parte delantera. Ahora vamos a coser las mangas. Aquí en la parte de arriba también van a pasar la fileteadora o el zigzag y vamos a coser la sisa de la blusa con la sisa de la manga. Las ubican que queden derecho con derecho las telas que se enfrenten y en la parte de arriba les debe sobrar 1 centímetro en la parte de la manga. La cosen de la sisa hacia arriba y acá arriba les debe sobrar 1 centímetro. Este centímetro aquí es para luego doblarlo para pasar el elástico. Entonces por eso habíamos cortado la sisa de la manga un poquito más larga que la sisa de la blusa. Y hacemos lo mismo con la parte delantera. Vamos a coser la sisa con la sisa de la manga. También en esta parte les debe sobrar 1 centímetro. Bueno, 1 centímetro con el medio centímetro que utilizamos para filetear. En total sería 1,5 centímetros. Bueno, y aquí vamos a filetear también las costuras que acabamos de hacer. Y ahora vamos a tomar esta parte de arriba que nos había sobrado y la vamos a doblar. La pueden planchar para que se les haga más fácil al momento de coserla. Y este pedacito de aquí, si se les sale la pestaña, la pueden cortar para que no se vea y vamos a seguir doblando. La idea es que al doblar les quede el espacio del tamaño del elástico. El elástico que yo voy a utilizar mide 1 centímetro, entonces por eso lo voy a doblar de este tamaño. Y acá al final también vuelven a doblar la pestaña hacia adentro. Esta partecita de aquí la cortamos y pueden terminar de coser. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y como pueden ver aquí al principio les queda un espacio por donde podemos pasar el elástico y al final por donde lo vamos a sacar. Y se pueden ayudar con un ganchito de estos para poder pasarlo de un lado al otro. Y cuando ya lo hayamos pasado hasta el otro lado, hacemos aquí en esta parte una costura y cortamos el resto del elástico. Y luego por el otro lado lo van a empezar a estirar hasta que les quede del tamaño que corresponde. En este caso ustedes pueden utilizar el molde de la manga para que miren que les quede del mismo tamaño o bueno, realmente un poco más angosto, más corto que esta distancia que hay aquí para que les pueda ajustar bien. Más o menos como unos 2 centímetros más corto a cada lado, más o menos así como les estoy mostrando aquí,
porque si lo dejan del mismo tamaño se les puede caer, entonces la idea es que el elástico pueda ajustar. Y bueno, cosemos del otro lado, cortamos y hacemos lo mismo con la otra manga. Y en este punto deben comprobar que ambas mangas queden del mismo tamaño. Y bueno, ahora lo siguiente será cerrar la blusa por los costados. Fileteamos también la orilla en la pestaña y aquí en la parte de atrás vamos a coser el cierre o la cremallera. Yo en este caso voy a utilizar uno que no es invisible, es una cremallera normal y es un poco más corta para que en la parte de atrás quede un espacio en la parte de abajo abierto. Entonces es muy fácil coserla, le pueden poner alfileres en este punto, cosemos así de esta forma y pues se cose súper rápido, así queda por la parte de atrás. Ahora vamos a hacer el dobladillo, voy a empezar aquí en este extremo, lo voy a doblar 2 veces, 1 centímetro y luego vuelvo a doblar otro centímetro y lo cosemos en ambos lados, miren así les debe quedar. Y ahora por último vamos a cerrar la parte delantera después de que hayan hecho el dobladillo. Vamos a coser a 1.5 de la orilla y luego van a planchar esta costura así abierta para que luego la puedan coser en ambos lados por la orilla, fijando una pestaña a cada lado para que en el centro nos quede el espacio para pasar la tira, que es la que va a fruncir. Se les hace más fácil si lo cosen por el lado de afuera de la blusa y en esta parte vamos a doblar estas dos punticas que habíamos dejado aquí en el sesgo para que no nos vaya a quedar eso así como suelto en esa parte. Entonces lo doblamos y así tiene un acabado más bonito en esa parte. Aquí les voy a mostrar cómo lo voy a hacer yo. Como les dije, es más fácil coserlo por la parte de afuera, porque así también van a evitar que se hagan como unos pliegues, como unas arrugas cuando van cosiendo si lo cosen por la parte de adentro. Y les voy a decir cómo lo hago yo. Estiran la tela hacia los costados y hacia la parte de abajo. La idea es que se ayuden con todos los dedos para que no quede ninguna arruga en esta parte. Y ahí con los dedos también van tocando para que sepan dónde tienen que coser. Y luego voy a coser la tira que corté de 4 centímetros, que es la que va a fruncir. Le doblan la punta hacia adentro para que no nos quede la pestaña ahí afuera, sino que quede sellada en la orilla. Y luego doblan 1 centímetro a cada lado y vuelven a doblar, así como les estoy mostrando, y la van cosiendo por la orilla. Y cuando lleguen al otro extremo vuelven a doblar la punta hacia adentro, doblan aquí del lado derecho, doblan del otro lado y vuelven a doblar así de esta forma y ahí terminamos de coser. Y bueno, ya teniendo esta tira sería pasarla por los dos orificios que quedaron en el centro de la blusa. Empezamos de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo por el otro espacio. Aquí recogen lo que ustedes quieran al frente y hacemos un lacito en la parte de abajo. Y por último vamos a hacer el dobladillo aquí en la manga. También doblamos así 2 veces, dejan un espacio aquí sin coser para que les quede esta parte abierta y poder pasar el elástico. Y sellan el elástico y luego que ya hayan pasado el elástico, entonces podemos terminar de coser ese pedacito que había quedado suelto. Y eso sería todo, así queda finalmente la blusa una vez puesta. Así que espero que me hayan podido entender, que les haya gustado este video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal.